en su totalidad. Eduardo, porque... en este caso, la falta de planeamiento para esos jóvenes que, como bien decías, están marcados porque a veces la estigmatización de nacer en un hogar humilde y que tengas una segunda o tercera generación, abuelos, padres, que tengan que sostener su vida a través de un programa social. Esa falta de planeamiento, entiendo que es tu métier. Es mi métier. ¿Cómo genera perspectiva de país? Bueno, precisamente cuando no tenés ideas claras, aterrizajes claros, ¿no? Mensajes claros, empieza la duda. ¿Y qué va a pasar? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y dónde voy a estar? La falta de planeamiento en la Argentina lleva décadas. Yo personalmente tuve una muy buena vida en la Argentina, hasta una época, hace muchas décadas, y a partir de ahí el 90% de mi trabajo, aunque vivo en Buenos Aires, es en varios países de América Latina, que son los que abren sus puertas con las suyas, las buenas y las malas quieren ir mejorando, y han mejorado, pero acá el tema del planeamiento de la vida, el tema del planeamiento del gobierno, el tema del planeamiento del municipio no existe. Y eso es una falla gravísima, porque ¿saben qué? Estamos improvisando todos los días. Y eso se siente, eso se absorbe. Esas son las percepciones emocionales más graves cuando no tenemos eso. Yo vengo insistiendo hace muchos años, en el tema del planeamiento estratégico anticipativo incluso. Es decir, el planeamiento estratégico hacia el futuro, que es toda una metodología y todo un trabajo científico y que, muy importante. En rigor te escucho decir eso y digo, en la formación primaria, secundaria, y esto no tiene que ver con banderas políticas, y universitaria de aquellos que pueden y tienen acceso, no escucho esas palabras. No hay un direccionamiento del estudio hacia el planeamiento, y eso hace también que muchos tengan un futuro truncado. Tampoco hay un direccionamiento al encuentro social de distintos sectores. Claro. Eso se perdió en la Argentina. Estamos disgregados. Es decir, dos palabras que nosotros terminamos de acuñar después de muchos años en el 2010, es decir, que tiene 12 años. Anticipación estratégica continua. Perdón, con respecto a eso, yo considero que es una situación que vemos cotidianamente, pero también me parece importante, pensando en la perspectiva de futuro, revalorizar algunos sectores como Jóvenes por el Clima, como los distintos espacios que militan, ya sea de izquierda, más vinculado al PRO. ¿Cómo se acercaron ustedes hacia la militancia? Me parece la bastante política, importante la cantidad de personas sub 30 que está organizándose. ¿En alguna organización? No, yo no estoy actualmente, pero justamente veo que hay nuevos espacios. ¿Y ustedes cómo llegaron Pero no son cosas lejanas, las ves cerca tuyo, esas organizaciones. Sí, aunque sea, somos los que podemos justamente pensar desde la nada alguna perspectiva futuro, planear algo, y al fin y al cabo, entre todos nosotros vamos a tener que armar algo, porque no nos Fede, vamos a terminar ¿vos cómo llegaste? Yo llegué a la política a un nivel de compromiso, también, militancia, no sé cómo le llamas vos. Sí, yo llegué a empezar a organizarme para transformar las cosas. Le digo, yo en el secundario, yo fui al Nacional Buenos Aires, y en ese lugar también había una discusión muy grande sobre la defensa de la educación pública, sobre la venta de terrenos que usaba el colegio para hacer el campo de deportes y demás, transformar eso en un negocio privado, y desde ese momento me empecé a interesar muchísimo en la política y en cómo transformar las cosas también. Veo que eso también es un fenómeno internacional hoy cuando hablamos de irse o quedarse, porque en todo el mundo hay un montón de jóvenes que están buscando transformar las cosas, y si nos fijamos, por ejemplo, hay jóvenes en los Estados Unidos que están ahora creando los primeros lugares de organización, como los sindicatos de Amazon, de Apple, de un montón de lugares así, como ahora en Argentina se están creando el primer sindicato de trabajadores de reparto por aplicación. Entonces se empieza a ver también, no solamente jóvenes que piensan en irse a otro país, sino también algunos que quieren transformar las cosas acá, que no les queda otra, y que quieren pelear por tener derechos también. Vamos a seguir con este debate. Le voy a dejar planteada una pregunta a Carlos. ¿Cuánto puede haber pesado la administración de la cuarentena en la perspectiva de futuro? Y cuando hablo de perspectiva de futuro, no como algo metafórico, sino realmente en lo concreto, en ¿de qué voy a vivir mañana? Ya volvemos y seguimos con la encuesta de Eddie, que cada vez tiene más votos. Está girando en a24.com, en Twitter. Podés votar la encuesta si por la crisis te irías o no del país. Y vamos al último tramo de Para que sepas. Claro. Todo este debate que está en la encuesta, en a24.com, podés votar. Por la crisis te irías del país. Ya me fui, estoy en proceso, me iría, pero aún no concreté los planes.
no me iría, vino a propósito, lo anticipábamos, de una discusión que se dio entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, que lo tenemos para compartir. Lo impactó obviamente la pandemia en términos de los resultados, la brecha entre la capital y el resto se sigue ampliando. Y justamente lo que tenemos que hacer es igualar para arriba y llevar este nivel de educación a la Argentina entera. Este es el futuro de la industria y la economía del conocimiento, en el cual tenemos un potencial enorme, hoy, a mi visión, demasiado maniatado. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias. Perdón, quería decir una cuestión. Vas a discrepar con Horacio. Yo hice Una coincidencia. No es River Boca, Voy a hacer no es una Torra. coincidencia sobre la necesidad de transformar profundamente la educación. Esa es la base de todo. No hay sin ninguna duda. la impronta para poder elegir una carrera científica es como aprendiste matemática y las ciencias la básica. Sin duda. Segundo, no es real de que ahora no es lo que muestran las estadísticas, que se estén yendo los profesionales ahora y no los 4 años anteriores. Hay un programa Raíces que está recuperando los profesionales, pero yo quería decir el talento. Vamos una a cuestión. parémonos en Ezeiza y vemos hordas de jóvenes que se nos van de la Argentina. Me parece, hoy estamos negando algo. Sí, pues hay que ver, podemos negarlo si querés, es como Daniel. el tema de la inversión, hay que ver los datos. Pero que quiero terminar con algo positivo. Y terminamos. Quiero decir con algo positivo. Estamos planteando una cuestión es más inversión en ciencia y técnica y en qué. Entonces, con el Consejo, con casi todos los sectores productivos, hemos estado trabajando 10 puntos centrales para hacer el Plan 2030. La ley dice que hay que hacer un plan de ciencia y tecnología, que Argentina no lo tiene. Lo estamos terminando, lo hemos hablado con Facundo Manes, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y aspiramos en esta necesidad de tener coincidencias estructurales para el futuro. Estamos hablando no del larguísimo plazo del 2030, que el Plan 2030 pueda ser aprobado por unanimidad también en el Congreso de la Nación, porque ahí se fijan las prioridades. Pensar en eso cuando ni siquiera se ponen de acuerdo para aprobar un presupuesto para un año. Y hay miradas tan diferentes sobre lo que va a pasar de aquí a 6 meses, depende con qué político hables. Yo le había dejado picando una pregunta a Carlos, que tiene que ver con la perspectiva de futuro. Si tal vez la cuarentena, la administración de la cuarentena, pero sobre todo una enfermedad tan disruptiva que nos sorprendió a todos, puede haber cambiado esta cosa de, y total, ¿qué pierdo? Sí, realmente no lo sabemos, porque los efectos de estos fenómenos globales se conocen a las décadas o las 2 décadas. Pero la cuarentena tuvo una particularidad. Nos aisló en nuestros hogares, pero generó una interconexión como nunca en la historia. Es decir, era de ciencia ficción hasta no hace tanto poder hablar con la familia por celular o hablar con un joven que está en Nápoles llevado hace 2 meses, como pasó recién. Entonces, parecen los dos fenómenos juntos y esta interacción Eduardo, global lleva a que mucha gente sean nómades, Claro. sean nómades tecnológicos. Eso por un lado. Por otro lado, la situación de la pandemia generó más condiciones para planificar o menos. A ver, la pandemia como fue manejada en nuestro país realmente fue un desastre. Porque realmente, primero fue autoritaria, extremadamente autoritaria, en el sentido de imponer un encierro total y con todas las consecuencias que sabemos que tuvo. Pero, por ejemplo, el Estado argentino no generó una estrategia comunicacional. Y esto ustedes lo saben mejor que yo. Una estrategia comunicacional, que no es un mensajito por acá y otro mensajito por allá. Es una estrategia comunicacional, que es un tema muy serio. ¿Por qué? O sea, vos querés decir que nos integraran no solamente para cumplir una orden. Exactamente. Es decir, si tenés que dar una orden dura, tenés que convencer a la gente que es dura porque no queda otra. Y lo tenés que convencer bien y tenés que decir cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, cosa que no se dijo. Yo me imagino que alguien que hoy estudia ciencias políticas, Edi, debe pensar en cambiar el mundo. Porque estudiar ciencias políticas es, leo los manuales, pero porque quiero que nada de lo que ocurrió ocurra de nuevo. No solo por Argentina, también como se ha disgregado, no nos olvidemos que hay una guerra en vilo, mantiene a todo un continente y a todo un mundo. Pero, es decir, estudio lo que pasó para hacer revisionismo y tratar de mejorarlo. Tenemos un estudiante acá de sos muy ciencias optimista, políticas. Sos muy optimista. Entonces, Por ahí, acá, Felipe, le por ahí es preguntamos, muy ¿cómo estás? generacional lo tuyo, Marcelo No, Pagano. 100%. Yo creo que más que cambiar el mundo, la utopía de hoy es ordenarlo. Pero es una manera de pensar. Está bueno, pero digo,
cuando vos estudiás ciencias políticas, ¿qué estudiás? ¿Estudiás Bueno, un manual yo- de historia? ¿Qué estudiás? No, desde el manual de historia hasta la teoría política y cómo mejorar el mundo. Ahora, yo comparto y lo primero que yo digo es, yo me quiero quedar. Yo si respondo es, no me iría. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 20 años y no me iría, no me iría porque amo mi país, amo mi familia, acá están mis amigos, mis costumbres, mis tradiciones, amo eso. Pero fundamentalmente no me iría porque quiero intentarlo. ¿Y qué quiero intentar? Cambiar la realidad. No puede ser, y aparte, pues yo no le quiero ceder el país a todos los que quieren echarnos, porque hay mucha gente que quiere echarnos para poder saquearlo. Y como decís vos, yo estudio ciencias políticas y milito en política, como charlaba con Eddie antes, en la coalición cívica, los lilitos, como me decía acá antes, justamente porque tengo la visión de que nosotros podemos cambiar la Argentina. Y me sumo un poco a lo que decía el doctor antes. Yo creo que por un lado, los jóvenes se van más o menos por 3 motivos. El primero es la inseguridad. Es tremendo vivir en un país donde te matan para robarte un par de zapatillas o un celular. Lo segundo es la incertidumbre. A ver, Eddie, yo tengo 20 años. Imagínate tener que proyectar los próximos 40 o 50 años cuando no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Es angustiante. Pero el mayor motivo de expulsión de jóvenes, sin lugar a dudas, es la certeza o la percepción que tienen muchos de que esto no tiene solución. Y esa es principalmente... Ahora, ¿yo tengo algo en contra del que se va? No, entiendo perfectamente el que se quiere ir. Porque tener 20 años en la Argentina la Argentina es invivible para un pibe de 20 años. ¿Vos sentís presión? ¿En tu juventud sentís presión? ¿En qué sentido presión? Por ejemplo, salís a la calle y te sentís presionado a tener que tener mucho resguardo cuando pones un pie en la calle. ¿Te sentís Desde ya. como en alerta constante? Desde ya, pero también Miedo. porque vimos... Sí, digo, yo por ejemplo me crié, yo todavía en mi época cuando era chica pude vivir en una casa sin rejas, pero yo tengo ahijados y tengo chicos en la familia que no saben lo que es vivir sin mirar una reja. Bueno, yo ya hay vivo- una diferencia Yo generacional vivo en entre vos Pilar, y yo. en Pilar, o sea, conurbano, ¿no? Y desde ya uno no puede... A ver, mi mamá todas las noches, sean a las 12 de la noche, mi vieja me dice, por favor, no vuelvas tan tarde, ¿no? Y me lo pide porque en el fondo ella también tiene miedo por mí y eso también es angustiante para todos, ¿no? Saber que los padres de uno no pueden estar tranquilos cuando uno está en la calle, más allá de que uno muchas veces no está tranquilo, pero yo soy un poco más inconsciente, pero digo, puede pasar que esa presión que se vive a causa de la inseguridad también genere en uno ganas de irse. También son factores que expulsan. La Argentina es una máquina que te expulsa del país. Y ya que ahora la Triplicado mesa... si sos mujer. Apa, me metiste un tema. Sí. Dale. Sí, o sea, para mí salir a la calle es, o sea, yo vivía a 5 cuadras de mis padres, cada vez que usaba el auto, a veces prefería no usar el auto con tal de no ir a dejarlo y caminar 5 cuadras sola después de las 12 de la noche. Son 5 cuadras, en pleno Palermo, en un barrio re seguro. Yo entraba al auto y iba por los retrovisores mirando mientras bajaba para fijarme si entraba alguien o no. Y lo hago siempre, al día de hoy. Obviamente, mis papás se están enterando ahora, o sea, no saben que yo tengo esos miedos porque uno trata de no transmitírselos. Pero evidentemente tus papás los tienen porque en algún lado surge el miedo. Vos sos papá, Eddie. Sí. ¿Cómo se vive ser papá en una Argentina en donde pasan muchas cosas en la calle todo el día? Bueno, mis 2 hijos mayores tienen tu edad, así que... pues, Tenés eso una estudiante. Se la arreglan bastante La solos. más chiquita. La más chica, que tiene 15 y que estudia en el Nacional Buenos Aires. Sí, está aprendiendo a movilizarse sola y hay una cantidad de resguardos que cuando yo era chico no existía ni ¿Sentiste más presión ni con la última posibilidad. que con los sí, primeros? absolutamente, En porque términos de aparte yo seguridad. estoy más grande y ella es nena, pero cambió un poco bastante el mundo. Yo decía que aprovechando que hay militancia política en la mesa de los jóvenes, lo veía a Federico hacer caras cuando hablaba Felipe, pero digo, no están con una predisposición de salir a discutir. O sea, ¿cuánto pesa salir a pelearse? Digamos, que supongo que en el centro de estudiantes y eso puede llegar a suceder, pero ¿cuánto pesa en esta expectativa de futuro la manera en que los adultos o los dirigentes discuten la política? O sea, la grieta. Yo creo que la grieta tiene muchas veces mucho de fantasioso también, porque escucho a Larreta y escucho a Filmus pasarse la pelota sobre cuál es el problema para la educación y para los científicos, y la verdad es que si miramos el Ministerio de Ciencia y Técnica, hoy un becario del CONICET, muchos jóvenes, o mi hermana, por ejemplo, que es becaria del CONICET, yo sé que el salario está por debajo de lo que es la canasta familiar hoy, y también están precarizados porque no se los reconoce como trabajadores. Entonces,
es muy difícil hablar desde ese lado. Pero lo escucho a Larreta hablando, Gloria, sobre la educación de la ciudad y que el país debería ser así, pero veo que hubo un abandono educativo muy grande en la pandemia y que ahora las estadísticas... O sea, Larreta habla sobre un montón de cambios en la educación sin meter ninguna estadística jamás. No sé si vamos preparando las placas de cuánto le cuesta a una familia ser clase media, porque tiene que ver con esto. No, sí, por favor, que te interrumpí, pero es para pedirlo. No, y lo veo a Larreta que hizo una reforma educativa en las escuelas secundarias donde le sacó horas de formación a los chicos para mandarlos a trabajar gratis en distintos lugares, incluido la policía de la ciudad de Buenos Aires, cosa que a mí me parece una vergüenza. Sí es trabajo gratis. Bueno, ahí porque el también están, optimista por ejemplo, era yo, porque dije la grieta no pesa, ahí se picó, ahí se armó. Conozco a los organizadores del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación y hay chicos que los están mandando a trabajar a Rappi Turbo, en vez de horas de historia, por ejemplo, en el secundario. Rappi Turbo es un galpón en el que vos básicamente tenés una pistola en la cabeza figurativa para trabajar a todo ritmo, para llevar en 5 minutos un pedido de un lado a otro, ultra precarizado, sin aumentos y sin reconocimiento laboral. Generó Eso es más cosas lo que importante acabas de que la decir. historia. Generó cosas. No, a ver, yo no... De hecho, soy de la provincia de Buenos Aires, no conozco la situación de la ciudad. A mí sí me parece que es central que cuando hablamos de educación podamos pensar en que los chicos no solo, lo planteabas vos, Marcela, antes, no solo los chicos tengan una formación teórica, sino que también tengan una formación práctica. Claro. No voy a hablar en profundidad de lo que no conozco, pero sí interpreto yo que es muy positivo que un chico hoy aprenda herramientas que le van a servir en el mercado laboral. De vuelta, no me voy a meter en lo que vos decís porque no lo sé, no me voy a meter ahí. Pero digo, tampoco podemos hablar de que es trabajo gratis. Yo no creo que muchas empresas estén contentas, muchas veces, en muchos casos no están contentos porque invierten más tiempo y recursos en capacitar a un chico que después se va, que en el tiempo que ese chico decide. Entonces es un beneficio, y te cierro en esto, es un beneficio también para el chico. A mí me encantaría haber terminado el secundario y haber tenido prácticas laborales. Claro. Y me parece súper arcaico estar en contra de que los chicos aprendan a laburar. Hay que estar en las escuelas también para ver cómo son. Totalmente. Yo quiero meterme laboral. con esto para preguntarle también a los especialistas que nos acompañan. ¿Cuánto pesa? Esta es una estadística, digo, porque no hablemos de grieta, hablemos de números fríos. Esto lo da a conocer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene un ente muy bueno de estadísticas oficial en donde va midiendo el costo de la canasta. Y a veces, desde la comunicación, nos quedamos con la canasta básica del INDEC. Pero hay una canasta que es la que representa a la argentinidad al palo, que es la clase media. Y muchos se autoperciben por herencia de clase media, pero cuando vos vas a los números no son clase media. No llegan a ser por ingresos clase media. Vos fíjate, Eddie, esto es, digamos, no es actual, no es junio, tenés que remontarte a estadística de mayo, pero vos fíjate para ser de clase media el bolsillo que tenés que tener. Una familia tipo tiene que tener ingresos de entre 161.000 pesos prácticamente hasta 515.000 pesos. Eso es clase media. Si vos no reunís por lo menos 161.000 pesos por mes, y déjame aclararte, siendo propietario, yendo a la historia de que tuviste la posibilidad de que heredaste, de que tu abuelo te dejó... Y esa historia se acabó para mucha gente en Argentina. Y ya no es más propietario y alquila. Solo para costear tus costos de vida del día a día, sin pensar en la vivienda, vos tenés que tener esto en el bolsillo. Porque si no, descendés a este peldaño que lamentablemente muchos especialistas dicen, atención, es el que está creciendo. El de la clase media frágil, que es ese sector que está muy cerquita, muy vulnerable, a pasitos nada más, tal vez a meses, de caer en la pobreza. Y todo esto erosionado por un factor que es la inflación persistente, que ni siquiera, ni desde el gobierno, ni tampoco desde la oposición, han proyectado, han podido hacer un presupuesto para proyectarlo. Lo que le quiero preguntar a los especialistas, ¿cuánto pesa esto? Pero déjame que diga una cuestión, porque en esta cifra, en este número, 160.000, 514.000 que está viendo la gente, ¿cuántos se sienten identificados como de clase media? La ¿Y cuánto percepción, cobran? ¿No? la ¿Cuál es la percepción percepción es lo que cultural? vos sentís cultural, pero el tema es que la estadística, cuando vos mirás y hay que cruzarlas, no, el sueldo promedio, es decir, lo que en general se repite como sueldo en Argentina, y estoy hablando de lo declarado, porque hay mucha gente que lamentablemente trabaja en negro, está por detrás de los 100.000 pesos, está por detrás de la canasta básica. Acá es donde empieza esa cosa frágil. Cruzás estadísticas y no te da. Gente que dice, soy de clase media en un censo, pero no te da. Cuando vos lo cruzás con la estadística, tristemente por ingresos no lo ves. si vas... Dame un segundo, Steffi, porque le quiero preguntar a los especialistas cuánto pesa esto. Eso pesa muchísimo. Lo que pasa con los chicos. Eso pesa muchísimo porque acá hay un dato, independientemente de lo que publicás y de lo que sale en los diarios, que es el ser humano, el matrimonio, con dinero en la mano para llegar a fin de mes. Lo voy a poner en estas letras. Entonces,
Cuando vos en ese camino de todo el mes empezás a dejar cosas fuera de la lista, pero no porque te olvidaste, sino porque no podés, eso empiezan a ser suma de frustraciones. Las sumas de frustraciones, lo que genera en algunos casos es reacciones realmente graves. En unas, listo, abandono, no quiero saber más nada. En otros, bronca. Claro. En otros, violencia. Cuidado con lo que estoy diciendo. Esto es gravísimo. Esto realmente es muy grave porque además en Argentina sucede lo siguiente. Los saltos generacionales están mostrando que antes se podía y ahora no. Estamos hablando tal vez en el fondo de las cosas de la extinción de la clase media como un nudo de falta de perspectivas y de falta de futuro que afecta sobre todo a los que vienen. Si vas al decil más bajo de la población... Pero así cortito porque se acaba el programa. Sí. Si vas al decil más pobre de la Argentina, solo 1 de cada 10 chicos puede acceder a la educación universitaria. En cambio, cuando te vas a deciles a los primeros 3, sí encontrás que va más arriba de 7 de cada 10. Y ahí tenés la diferencia entre las oportunidades que vas a tener el día de mañana para ya sea irte del país o no, o incluso para estar bien si te querés quedar. Espectacular. Gracias por venir. Tenemos que irnos, chicos, y tenemos que votar. Así que le vamos a decir a Carlos, que es el sociólogo, para hacer un resumen, porque yo entiendo que cada uno va a tener una votación distinta, pero en tu percepción, esa nariz, ese olfato de profesional, ¿cuál considerarías vos que es la respuesta que yo me quedo con el concepto de fragilidad. Estamos además pasando un momento muy complejo con la particularidad de los problemas del Frente de Todos. Se ha ido un ministro hace muy poquito y esto afecta y multiplica la sensación de que todo se va al demonio. Pero yo creo que hay mucha gente que me iría aún sin planes, porque el deseo el olfato está del especialista movilizando y acertado. este no me iría es como un poco como también dijeron algunos chicos, digamos, me la quedo a bancar. Y es difícil estar así 24 horas. 5 ¿no? de cada 10, 52% respondió rotundamente. Me iría aún glorioso. sin planes. Es una especie de tengo los llenos, ¿no? Sí, porque de ahí no hay nada de planificación. Es lo que hablamos con... No se come, Totalmente me quiero ir. impulsivo, ¿no? Pero Creo que no se lo come, importante es que me iría aún sin planes porque no me interesa tener planes para quedarme. 9 de la noche Eduardo, se acaba, gracias, para gracias, que sepas. Carlos, gracias, Viene chicos. Viviana Canosa. Sí. Los vamos a volver a invitar para seguir con el tema. Es un muy buen debate. Muy copados Muchas gracias todos, a todos. incluidos los que no dicen muy copados todos. Muy copado. Bueno, Eddie, nos termina el programa, Ya pero está, mañana se acabó. nos Nos reencontramos. vamos con 19 Viviana horas. Canosa. Chao, Dale, quédense con Vivi.